Hola, hola, bienvenidos a otro live del que no avisé que venía, pero aquí andamos otra vez. No espero tampoco que nadie se conecte a este en vivo. En realidad solamente quiero platicar con ustedes algo que quiero que se quede grabado y por eso lo voy a platicar en un en vivo. Entonces, bueno, se irán conectando algunas personas. Me encantará poder platicar lo que queramos platicar aquí. Ya veo ahí unos solas. Entonces, pues vamos a arrancarnos. Les voy a contar, igual que la vez pasada que hicimos un en vivo. Este en vivo nació de que alguien hizo una pregunta en la sección de preguntas y respuestas. Yo hice una respuesta corta porque eso es lo que Instagram nos permite. En realidad, dar respuestas de más de 15 segundos se corta. Entonces, quiero dar una respuesta más larga porque obviamente pues hubieron respuestas a la respuesta que yo di y demás. Y este es el tema de la flacofobia. Alguien me preguntó qué opinaba yo de la flacofobia y del tema de humillación corporal, que en inglés es skinny shaming o body shaming. Saben que yo no uso palabras en inglés, entonces nos vamos a referir al body shaming como humillación corporal y al skinny shaming como flacofobia. Entonces vamos a platicar un poquito de esto. ¿Cuál es la diferencia? Porque yo en esa respuesta dije, no existe la flacofobia, no existe. Y la gente me contestó, es que sí, porque yo soy delgada y me han juzgado y entonces a mí me han dicho y que cómete una hamburguesa y que estás muy flaca y la fregada. Entonces me gustaría platicar un poquito de esto. Por supuesto que para hacer este live además de todo lo que yo sé, pues me puse a leer artículos y demás para ver cómo podía platicar de esto de una forma que fuera clara para todos, ¿no? Entonces vamos a empezar diciendo que por supuesto que todos los cuerpos sufrimos de violencia, en especial los cuerpos de mujeres, ¿no? Que los últimos 2 lives han sido de preguntas. Sí, pues es que ha sido como esta cosa de querer ampliar. En realidad yo nunca hacía en vivos, pero creo que es una forma bien chida de poder platicar de un tema y que se quede grabado. En vez de en historias, ¿no? En miles de historias. Todos los cuerpos sufrimos de violencia estética y de violencia en general, sobre todo los cuerpos femeninos. Los cuerpos femeninos son cuerpos que son siempre objetos de miradas, de comparación, de estándares, muchísimo más que los masculinos. Y esto de hecho lo platicamos siempre en nuestros cursos sobre feminismo, sobre historia de la gordofobia. De todas estas cosas platicamos de cómo los cuerpos son violentados todo el tiempo. Entonces, no me importa qué tipo de cuerpo tengas, qué color de piel, qué color de ojos, si tienes una discapacidad o no, todos los cuerpos sufren de violencia estética y están constantemente siendo comparados, siendo observados, siendo señalados, todos los cuerpos, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante decirlo desde el principio. Y la humillación corporal es una cosa horrible. Creo que nunca tendríamos que estar hablando sobre los cuerpos, nunca tendríamos que estar comparando los cuerpos. La humillación corporal es una de las cosas más horribles, incluso más allá del tamaño del cuerpo, que si las orejas, que si la nariz, que si tú tienes la boca no sé cómo. O sea, todas esas cosas son horribles, porque el cuerpo es una de esas cosas que te tocó este cuerpo, no lo elegiste, no lo puedes cambiar, ¿no? Y entonces a mí se me hace horrible comentar sobre los cuerpos de otras personas porque pues en realidad es un tema bien delicado que nos pone bien vulnerables, ¿no? Entonces la humillación corporal es algo que tenemos que detener y me han escuchado muchas veces hablar de cómo creo que tenemos que establecer un límite y dejar de hablar de los cuerpos. Habiendo dicho esto, quiero empezar también diciendo que el hecho de que digamos que la gordofobia es una cosa gravísima y que yo hable tanto de los cuerpos gordos en esta cuenta y que la gente me diga, es que no hablas de los problemas de las delgadas, es que a las delgadas también nos pasa, es que a mí también me dicen, es que a mí también me critican, es lo equivalente, y lo digo así porque sé que tengo más mujeres que hombres en mi plataforma, es como los hombres que dicen a los hombres también nos matan. No es una mentira eso, porque a los hombres también los matan. Y no es una mentira porque las mujeres delgadas también reciben críticas, porque como ya hablamos antes, la humillación corporal es un tema común y el avergonzar a las personas por su cuerpo es algo que ocurre todo el tiempo. No es una mentira. Pero es como decir a los hombres también los matan. No estamos hablando de eso. La gordofobia tiene componentes bien diferentes que ahorita vamos a platicar un poco más de eso. Y es desvalidar lo importante que tiene esta lucha. Cuando los hombres dicen a los hombres también nos matan, cuando estamos hablando de los feminicidios, por ejemplo en el país que yo estoy, que es en México, que es un tema súper grave, quita como la validez de la pelea, como decir, pues es que a todos nos pasa. Y entonces quiero hablar un poco de qué son esas cosas que no a todos nos pasan, no a todos nos pasan, y en específico no a todas nos pasan, con el tema del cuerpo y por qué la gordofobia y la flacofobia o la humillación a las flacas o la humillación corporal no son lo mismo que la gordofobia. La gordofobia no es hablarle feo a las personas gordas.
Eso no es la gordofobia. Justo hoy también alguien por mensaje privado me preguntaba que hay muchos profesionales de la salud que se nombran a sí mismos como antigordofobia, pero que el enfoque está en el peso, pero que hablan del peso todo el tiempo, o pesan a sus pacientes, o promueven la pérdida de peso, o aplauden la pérdida de peso, y decía, ¿estas personas pueden ser antigordofobia? Y pues no, porque la gordofobia no es solo, ay, no hablo feo de las personas gordas, sino tiene todo un componente gigantesco. Entonces, bueno, justo alguien me puso ahí, en cuanto les hagas ver los privilegios a les delgades que tienen por un cuerpo así, se entenderán esto. Entonces, justo quiero hablar de eso, de cuál es la diferencia entre solamente me dicen que mi cuerpo está feo, cómete un sándwich, seguro eres anoréxica, todas estas cosas que están horribles, sí están horribles, pero no es lo mismo que la gordofobia, y creo que es bien importante hablarlo así. Además, antes de entrar en los temas específicos de la gordofobia, yo siempre digo que cuando se liberen los cuerpos más grandes, esos que te dan miedo, que te incomodan, esos cuerpos súper, súper, súper grandes, o como se les llama por ahí, a las gordas infinitas, cuando liberemos a las gordas infinitas, todos los otros cuerpos se van a liberar también, porque vamos a entender que no tienes que hacer metiéndote con el cuerpo de alguien más, sea delgado, sea gordo, o sea negro, o sea blanco, o sea lo que sea, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. Hay una diferenciación bien importante que tenemos que hacer, que es que la humillación corporal y la flacofobia son una agresión individual. Sigue siendo agresión y sigue siendo violencia. Pero cuando tú vas por la calle y alguien te grita, voy a usar groserías, pero cuando alguien te dice, pinche palito, piernas de popote, qué horror, cómete un sándwich, los huesos son para los perros, ¿no? O sea, cuando todas estas cosas son violencia, y claro que pega, y es horrible, y esa es una violencia individual, que tanto personas delgadas como personas gordas sufren. La diferencia es que las personas gordas sufren también una agresión y una violencia sistemática, que las personas delgadas no sufren. Y eso es lo que quiero hablar hoy, de cuál es esta violencia sistemática y esta agresión sistemática que sufren las personas gordas. Y que aparte lo más grave de esta violencia sistemática es que está justificada con ciencia. Que de hecho, si saben un poquito de historia, saben que el racismo tuvo una base científica por mucho tiempo. Y entonces se justificaba por qué los negros sí debían ser, y hasta les hacía bien ser esclavos, se lo merecían y les hacía bien a los pulmones, ya un chorro de cosas, y eran como una raza inferior. Y era científico, era como racismo científico. Entonces la gordofobia es una forma de opresión que está justificada con ciencia, y por eso es algo que no se ve. Y yo hablo también de esto en mis cursos, de que pues, no se habla de la gordofobia y como que no existe. Me dicen aquí que nunca he escuchado que le griten o insulten a personas delgadas en la calle, y sí, eso sí puede llegar a pasar, pero de nuevo, esta es una violencia y agresión individual, no sistemática. Vamos a hablar un poquito de qué se trata esto de la violencia o la agresión sistemática, y tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 áreas que vamos a platicar un poquito, ¿no? Aquí las apunté. Primero quiero hablar de los espacios. Las personas gordas en muchos espacios no caben. No caben en algunos baños públicos, por ejemplo, que son muy delgados. Ya cuesta trabajo como moverse. Y esto no estoy hablando, yo les comparto, yo soy una talla 2 o 3X, y yo les estoy hablando que algunas de las cosas ya me pasan. O sea, no tenemos que, como platicamos en el en vivo anterior, que si no lo has visto puedes ir a checarlo en mi perfil cuando termine no estoy hablando de las personas estilo kilos mortales, estoy hablando en alguien como yo, que yo traigo hoy ropa, de hecho estas 2 prendas son de Old Navy, hoy traigo ropa de Old Navy y 2 o 3X, y pues a mí me pasan algunas de estas cosas, ¿no? Entonces, algunas sillas ya no cabemos cómodamente. En el cine, en el teatro, en el camión, los asientos no están hechos para personas más grandes de cierto tamaño. Eso es violencia sistémica, porque si tú no te puedes sentar en un teatro, pues no puedes ir al teatro. El teatro no es un lugar para ti, no está construido para ti hasta que bajes de peso. Esto no tiene nada que ver con la salud. No crean que van y diseñan las sillas de que, bueno, este IMC cabe aquí, entonces perfecto, aquí lo vamos a hacer. No tiene nada que ver con la salud, es un tema de violencia sistémica. Hablemos ahora, la número 2 que tengo aquí es el ambiente médico. Por supuesto que lo hablamos muchísimo de la gordofobia médica. Primero, pues por supuesto los diagnósticos de las personas gordas no se hacen bien. Quiero compartirles que llevo enferma, como les he contado en mis historias, 2 semanas. Y justo ahorita, antes de empezar este en vivo, le decía a una amiga que no he querido ir al médico porque no quiero que llegue yo al médico y me diga, es que estás gorda y por eso estás enferma, ¿no? Entonces, claro que estas cosas importan, evitamos asistir al médico, y por eso después ya llegamos a urgencias, porque nos esperamos tanto tiempo para ir al médico que pues se pone bien grave la cosa, ¿no? Acá también dice Gris, odio viajar en camión.
¿no? Si el pasillo es súper angosto. El equipo médico muchas veces no está diseñado para las personas gordas. No sé ni cómo se llaman porque soy psicóloga, no soy médica, pero como la banda que se utiliza para medir la presión muchas veces no da la vuelta de los brazos gordos. A mí ya me pasa, no tienes que estar súper gorda para pasar por ahí. Yo soy una gorda mediana y ya muchas cosas del equipo médico no me quedan. ¿Cómo se dice? Las máquinas para hacer resonancias muchas veces son pequeñas, aunque aguantan el peso, las personas no caben bien, ¿no? Entonces todas estas cosas empiezan a ver a hacer del tema sistemático, y es más allá de las miradas o de lo de que tu médico te pueda decir. Son cosas que imposibilitan tu participación social. Y por otro lado también está toda esta creencia de los médicos de que los pacientes gordos mienten, ¿no? Y entonces no puede ser que lleves tantos años a dieta y que sigas gorda, mi reina. Obviamente comes chetos todos los días y estás sentada todo el día y no haces nada de ejercicio porque pues estás gorda, ¿no? No me puedes estar diciendo que tú haces yoga o que caminas o lo que sea. No puede ser porque estás gorda, me mientes, ¿no? Entonces los médicos, muchos endocrinólogos, bariatras, dicen que sus pacientes les mienten, ¿no? Y esto se los digo de primera mano, de que mi endocrinóloga me dijo que sus compañeros le dicen que los pacientes mienten, ¿no? Entonces esta es otra de las cosas que pasa, que a las personas delgadas no les pasa. El tema de la ropa, ¿no? Muchas veces cuando yo empecé este proyecto, mis amigas delgadas, algunas me decían, sí, güey, es que es horrible no encontrar, porque la ropa está hecha como para cierto tipo de cuerpo, y entonces luego yo que tengo las boobies más grandes y entonces no se me acomoda. Sí, eso está horrible, ¿no? O sea, estaría padrísimo que siguiéramos viviendo como antes, que la modista o el sastre te hacía tu ropa, ¿no? Te hacía tu ropa a tu medida y podías hacerla así, ¿no? Como a tu medida. Ahorita no, la ropa se hace en masa y entonces pues no siempre te queda. Pero es diferente el no me queda, no me acomoda o no me gusta a no hay, no existe ropa de mi talla. Es muy diferente. El no puedo encontrar, por ejemplo, como les compartí en otro en vivo también, no hay un vestido de novia de tallas grandes, ¿no? No existe. ¿Qué me voy a poner en mi boda? No sé, que no existe un vestido de mi talla. Eso es muy diferente. No es solo no me acomoda, y de hecho las personas gordas, si platican con alguna persona gorda, les van a poder decir que normalmente las personas gordas estamos acostumbradas a comprar lo que sea que nos quede, nos guste o no, porque no sabemos si vamos a encontrar otra cosa que nos quede, ¿no? Entonces creo que es muy importante diferenciar el no me acomoda y no me gusta cómo me queda, a no hay ropa, ¿no? Y ese es un tema otra vez estructural y sistémico, no hay acceso. El empleo también es todo un tema. Las personas gordas tienden a tener un tipo de empleo mucho más como manual y menos intelectual, porque se cree que las personas gordas pues tienen falta de estructura, tienen falta de disciplina, no hay toda esta creencia. De hecho, una de mis clientas me compartía que en su trabajo, y me lo contaba a risas, pero pues es un tema muy fuerte, que en el trabajo su jefe en su retroalimentación de fin de año le dijo, pues mira, todo muy bien, solamente que tienes que bajar de peso porque pues no te estás cuidando, mi reina, ¿no? Entonces, ¿qué le importa al jefe? Y además, ¿qué tiene que ver eso con mi desempeño en el empleo si todo está bien, ¿no? Entonces, por supuesto que hay todo un tema en el empleo de los cuerpos gordos, y más en los empleos que tienen que ver con ventas o con visitas con clientes o con ¿cómo se dice?, relaciones públicas. Entonces, en verdad, pues en el empleo también tiene mucho que ver, y hay muchos estudios que hablan, por supuesto en México no existen, pero en Estados Unidos y en el Reino Unido, de cómo las personas con cuerpos gordos ganan menos, tienen menos acceso a oportunidades laborales, ¿no? Como todas estas cosas. Un tema que no puse aquí, pero que alguien lo comentó y que quiero decirlo también, es la vergüenza de salir con una persona gorda. También es todo un tema. Pero bueno, estas cosas que les estoy comentando aquí, como lo del empleo, es un tema sistemático, es un tema en el que ya no es una cosa personal, ya no es, bueno, no tengo con quién comer en el trabajo, o hay chistes sobre mi cuerpo en el trabajo, que esas cosas también son muy rudas, sino como este tema global, y aquí pone alguien como la excelente presentación que se pide de las personas, y cuando eres una persona gorda no la tienes, por más que estés perfectamente arreglada, que también ese es otro tema también de género, que no creo que debería de existir excelente presentación, pero bueno, es un tema sistemático el tema del empleo. En quinto lugar, y ya penúltimo, tenemos el tema del deporte.
En el tema del deporte hay todo un tema sistemático también, porque primero que nada no hay ropa de nuestra talla. Quiero decir que hay marcas que tienen ya maniquíes gordos usando sus prendas, pero que yo personalmente he entrado a sus boutiques y a sus páginas web y no venden ropa de mi talla. Entonces esto es preocupante y que también es un tema que podemos platicar otro día, pero las marcas por supuesto que saben que hay un tema de mercadotecnia ahí muy valioso de poder presentarse como que tienen para todas las tallas, pero no tenerlas, ¿no? Entonces realmente estas marcas de ropa deportiva es difícil. Yo pido la mía de Estados Unidos casi siempre, porque en México no consigo ropa de mi talla. Y entonces, ¿cómo podemos promover que las personas gordas se muevan si no hay ropa de su talla, ¿no? En segundo lugar, no sabemos cómo hacer adecuaciones para personas gordas. Esto lo he escuchado sobre todo en la comunidad. Sobre todo en la comunidad de yoga, donde las personas delgadas reinan esa comunidad y entonces nadie sabe hacer adaptaciones para los cuerpos gordos, y entonces los cuerpos gordos no nos gusta ir a yoga porque no podemos hacer nada y no existe esta sensibilidad para hacer adecuaciones para los cuerpos gordos. Y número 3, el tema de credibilidad, ¿no? Hay corredores de maratones, hay atletas de alto rendimiento con cuerpos gordos, pero no hay credibilidad porque cómo una persona gorda va a estar haciendo ejercicio, ¿no? Y hay muchísimo juicio, y todo este tema es un tema sistemático, de nuevo. Y por último, un tema que me parece muy grave y que lo hablé el 8 de marzo de este año, es el tema de las violaciones. Cuando una persona gorda sufre de violencia sexual, muchas veces se considera que debería de contarse incluso como un halago. Y entonces se le dice a las personas gordas, ay, bueno, pero tú eres gorda, deberías entonces mínimo sentirte halagada de que alguien quiso hacerte algo así, ¿no? Entonces este es un tema súper grave, es un tema sistemático también, e incluso se le cree menos a las personas, a los sobrevivientes de violencia sexual y de acoso sexual, porque ¿quién va a querer hacerte algo así si eres gorda, ¿no? Entonces todos estos temas son muy graves y, como te explicaba desde el principio, es un tema sistemático y no individual. Y esto lo que nos pone en perspectiva es que sí está bien que haya un tema también para las mujeres, igual que el feminismo también le va a ayudar a los hombres. En cuanto logremos liberarnos de nuestros estereotipos de género, vamos a poder ayudar a todo el espectro de género. Pero no puedes venir a decir, es que ¿por qué no hablas de los hombres en una comunidad feminista? Así como a mí me llegan muchísimos mensajes de ¿por qué no hablas de mi problema? ¿Por qué no hablas de lo que yo sufro? Y de el estigma que hay contra mi cuerpo y de la humillación corporal que yo vivo, porque es mucho más importante el problema de la gordofobia. Es un tema sistémico que nos cuesta vidas. Las personas gordas no son diagnosticadas con trastornos de la conducta alimentaria y se les sigan recetando dietas. Todas estas cosas son muy importantes y creo que no podemos equiparar una con la otra, y creo que tenemos que entender que aún en un cuerpo delgado, cuando a ti te va de la fregada y que recibes humillación corporal, tienes que saber que tienes un cuerpo privilegiado, porque así como yo platicaba en algún momento con una de mis amigas, yo soy feminista y soy súper privilegiada. Estudié en una universidad y vivo ahorita sola con mi esposo y tenemos una relación padrísima y tuve todo de mis papás, ¿no? O sea, como soy súper privilegiada, y el estigma de género también me pega, y la violencia de género también me pega. No quiere decir que lo que yo viva sea menos importante, pero sí quiere decir que yo tengo que retomar ese privilegio para pelear por otras, ¿no? Entonces creo que es súper, súper importante que hagamos esto evidente. Voy a leer algunos de sus mensajes, porque bueno, de todas las cosas que yo había apuntado bien ñoña en mi cuadernito, creo que ya hablé de todo lo que quería platicar con ustedes. Tengo por aquí, claro, no hay acceso a tallas grandes fácilmente, no lo hay, me siento súper identificada, muchas personas no me creen cuando les cuento esto. Claro, es que además esa es la otra, ¿no? Como yo platico en mi curso que no está reconocido como una forma de discriminación ante CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en México. Entonces eso hace que pues es invisible, ¿no? O sea, no existe, y mucha gente sigue diciendo que la gordofobia no existe. Que si sos gorda tienes que conformarte con la pareja que tienes porque no vas a conseguir otra cosa, también es todo un tema. Es microagresiones contra formas de discriminación y opresión estructural. Exacto, Ale. Sí, totalmente. Es muy diferente la opresión y discriminación estructural y las microagresiones. Y si venden ropa de esta talla, están normalizando la gordofobia. Sí, me imagino que te referías a normalizando la obesidad. Cuando venden ropa grande, ¿no? O sea, como si no existiéramos, como si tener maniquíes de talla grande significa que
no sé, no sé qué es lo que se imagina la gente. Me ha pasado totalmente, casi dicen que es imposible. Qué tema tan doloroso e incómodo socialmente. Sí, totalmente. Sí, la gordofobia converge en formas complejas con otras formas de opresión y de forma interseccional. Sí, totalmente. Normalmente la frase que acabo de leer ahorita tiene muchas palabras complejas y que si no estás todavía metido al 100% en este mundo de opresión, privilegio y demás, podemos irlo aprendiendo poco a poco, pero sí. ¿Cómo es que las personas gordas pueden ser sanas si tienen grasa corporal? Ay, ese tema, perdón, no nos vamos a meter en ese tema hoy. No vamos a hablar del tema de salud hoy porque de hecho no me importa. O sea, incluso si las personas gordas estuviéramos súper enfermas, esto no debería de pasar. Incluso si estuviéramos enfermas. Incluso todo lo que dije en el ambiente médico, o sea, el tener equipo médico de tamaño grande, el que los diagnósticos se hagan de la forma correcta, el que creas que tus pacientes te mienten, o sea, todo eso de todas formas no debería ocurrir aunque estuviéramos enfermas, entonces no voy a hablar de ese tema hoy. Hay gente que se atreve a decir que la gordofobia no existe, sí, como yo decía. ¿Cómo lidio este tema con mis papás? Ahorita hablamos de eso si quieren. Hay que buscar doctores que no te manden a bajar de peso, sí. Tenemos que ver nuestros privilegios. ¿Cómo hacer para persona con cuerpo normado para hacer sentir a personas de talla grande más seguras en el gimnasio, por ejemplo, o en cualquier lugar? Pues creo que primero hay que hacer notar la gordofobia, como en esta parte que dicen de cómo hacer sentir seguras a personas con cuerpos grandes. Simplemente creo que haciendo notar la gordofobia de otras personas delgadas, o sea, si tú eres una persona delgada y puedes hablar de esto cuando no haya personas gordas alrededor, es creo que lo mejor que puedes hacer. Y a lo mejor, pues no sé, o sea, es que si no tienes interacción con esa persona, pienso que pues no haciendo nada es mejor. O sea, yo preferiría que me ignoraran en el gimnasio y que no hubiera miradas, y hay gente que hasta graba a las personas gordas mientras están en el gimnasio. O sea, creo que también puedes no hacer nada. Si eres entrenador, entrenadora o entrenadore, acércate conmigo y podemos platicar un poquito más. Y me decían también de cómo lidiar con lo de los papás, porque dice una chica que sus papás le dicen que si no su novio la va a dejar si no baja de peso. Y pues creo que ahí, o sea, depende de qué edad tengas y qué relación tengas con ellos y si vives con ellos o no. Depende de muchas cosas, pero creo que simplemente es pedirles que dejen de opinar de tu cuerpo, que tu relación es tuya, ¿no? Y esto pues yo creo que equiparándolo a cualquier otra cosa, ¿no? Si tus papás te dicen es que si no estudias eso tu novio te va a dejar, pues ¿no? Como es tu relación con esa persona y es tu relación con tu cuerpo. Creo que tendríamos que empezar a dejar de opinar sobre los cuerpos, porque algo que he notado que yo pensaba que no pasaba, es que yo antes pensaba que los papás solo opinaban cuando se referían, o los cuidadores primarios, o sea, en general, que solo opinaban cuando se trataba de salud, y he visto a muchos papás, muchas mamás, muchas abuelas hablando de los cuerpos de otras personas por un tema de estética, lo cual a mí nunca me ocurrió porque soy muy privilegiada en ese sentido. Entonces creo que es importante que dejemos de opinar sobre los cuerpos de otros, y que si tienes una edad en la que ya puedes verbalizarlo, es decir, si tienes 15 años, yo creo que ya puedes verbalizarlo, o hasta antes, simplemente pedir que no se opine sobre tu cuerpo. Creo que es algo valioso, y venir al programa individual y ahí podemos platicar un poquito más. Creo que no habría que separar si te violentan por ser gorda o flaca, sino unirnos para que se entienda. Sí creo que se debe de entender que no hay que comentar sobre los cuerpos, pero este tipo de narrativa creo que debemos de dejar de hablar si son gordas, o es como decir que es que no es gente buena contra gente mala, es todos contra la misoginia. O sea, sí, ya sé que es todos contra la misoginia, y sí, ya sé que es todos contra la humillación corporal, pero es muy importante entender que las personas gordas sufren de más opresión que las delgadas, y que si tú habitas un cuerpo delgado, decir es que todos estamos en lo mismo, borra e invalida la experiencia de las personas gordas. Entonces no, sí hay que evidenciar que las personas gordas sufren más opresión, y sí hay que evidenciar que la opresión es muy distinta que las microagresiones, o sin ser micro, que las agresiones individuales. Creo que ese es el punto de este live justamente. Está bien padre que podamos luchar todos juntos hacia menos humillación corporal, menos hablar de cuerpos, eso está padrísimo, pero sí tenemos que hacer evidente que la opresión es bien distinta, y sí tenemos que hacer evidente que tenemos que hacer espacios para todos, espacios seguros para todos, y las personas delgadas tienen puros espacios seguros. Las personas delgadas no dudan si ir a algún lado porque son delgadas y que las van a discriminar por ser delgadas. Las personas gordas sí nos lo pensamos, ¿no?
Sí, qué triste. Bueno, pues vamos a cerrar ya el en vivo por hoy. Siempre me pasa que al final se empiezan a ir atrás a otro tema, otros temas, y no puedo contestar aquí. Siempre me pasa que sé que este tema es no solo este tema que estamos hablando en este en vivo, sino los temas que yo hablo en general, generan muchas dudas, porque hemos aprendido de otra forma desde siempre, y por eso yo les ofrezco este programa individual, por eso les ofrezco los cursos. Les vuelvo a decir, no te voy a resolver la vida en un en vivo ni en un preguntas y respuestas, y sé que a veces quisiéramos eso. Hago todo el contenido gratuito que puedo, pero a veces no es suficiente. Entonces, si tú estás escuchando este en vivo y sientes que tus preguntas no se acaban de resolver, que todavía tienes muchos conflictos, que detectas mucha gordofobia dentro de ti, cualquiera de estas cosas, búscame. Tengo espacios disponibles para consultas gratuitas de prueba para el programa individual. Tengo muchísimos cursos, tengo muchísimo contenido gratuito. No sé ya ni siquiera cuántas publicaciones llevo, pero más de 1000 creo. Entonces, que puedas utilizar estos espacios que yo ofrezco de forma gratuita. Muchas gracias por todo. Y tengo otro en vivo la próxima semana, me parece. Y voy a estar teniendo más en vivos durante este tiempo, entonces para que puedan estar pendientes y poder seguir chismeando y seguir haciendo preguntas. Muchas gracias, les mando un abrazo. Este en vivo se queda grabado por si quieren mandarlo o volver a verlo, y nos vemos en las historias. Adiós.